pocas veces o casi nunca podemos estar seguros de que tenemos la verdadera riqueza de un lugar donde estamos haciendo nuestro estudio. Entonces, para esto se han inventado toda clase de estimadores de riqueza que se basan principalmente en curvas de acumulación de especies y del trabajo que hacen los ecólogos de comunidades en campo, ¿no? Entonces, digamos que aquí tengo mi comunidad que quiero muestrear para X lugar y tengo estos sitios donde he muestreado. Entonces tengo diferentes especies en cada una de las especies, de los lugares, y además puedo o no tener información de abundancia de individuos por cada especie, que eso mejoraría mi análisis. Entonces lo que se hace pues es una curva de acumulación de especies en donde yo, a medida que voy aumentando mi esfuerzo de muestreo, mi número de parcelas, por ejemplo, que he muestrado, o mi número de individuos que he colectado, o mi número de horas que he caminado, empiezo a hacer aquí cuántas nuevas especies voy encontrando, ¿no? Cuántas más especies se van sumando a mi cuenta. El orden en cómo yo meta mis muestreos hace que la forma de la curva sea diferente. Entonces, aquí meto mi información una vez y el programa me hace muchas aleatorizaciones de mis muestras para hacerme muchas curvas diferentes y empezar a hacer unas tendencias en la curva. Fácil, eso es una curva de acumulación de especies. Dependiendo de cómo sea mi comunidad, si es una comunidad muy equitativa, es decir, donde mis especies tienen generalmente el mismo número de individuos, o las abundancias son muy similares, yo rápidamente, en la teoría, puedo encontrar una asímptota en esa curva de acumulación y pensar que aquí he llegado a un número de especies real. Porque a medida que yo aumente mi esfuerzo de muestreo, pues esto no va a crecer mucho y entonces puedo aproximarme a esta realidad del número de especies. Sin embargo, en comunidades, en ecosistemas, en países como muchos de los que están aquí presentes en áreas tropicales, entonces lo que tenemos es una cosa así, donde hay muchas especies raras, endémicas, y siguen apareciendo, y siguen apareciendo, y siguen apareciendo, y nunca llegamos a esa línea, a esa asímptota. Entonces, las curvas de acumulación de especies, digamos que la extrapolación de esto a un aumento en mi número de muestreo y a tratar de llegar a decir cuántas especies tengo, funciona, sí y sí. Yo tengo un ambiente homogéneo, ¿sí? Y además fui muy ordenado y sistemático en las muestras y tengo muy bien controlado esta unidad de muestreo. Hay entonces estimadores paramétricos que lo que hacen es que aquí tienes la abundancia relativa de una especie en tu muestra y aquí tienes las especies. Entonces son curvas de rango de abundancia o bueno, curvas de abundancia de especies que estas las puedes ajustar a distribuciones teóricas, a la distribución log normal, a la distribución vara quebrada, a las distribuciones que muchos ecólogos han relacionado con algunas características de una comunidad. Al poder ajustar estas curvas a esos parámetros de una distribución, entonces puedes analizar usar estimadores paramétricos para tener el número de individuos, digamos este eje, ¿verdad? Como un esfuerzo de muestreo y hacer unas extrapolaciones a cuánto serían tu número de especies si conoces esos parámetros de distribución de las comunidades. Pero como generalmente eso es difícil de lograr, entonces se usan estos estimadores no paramétricos, donde no quiere decir que tus distribuciones de datos no tengan que tener distribuciones normales o de otro tipo para poder usarlos, pero que lo que se basan es en las especies raras, esas especies que surgen una sola vez en tus muestras o que están solamente 2 veces en las muestras. Entonces lo que hace, por ejemplo, este es un ejemplo de K1 que tiene el S observado, o sea, tu riqueza, tu número de especies observada, y le sumas a esto una proporción
de las especies que has encontrado una vez y de las especies que has encontrado dos veces, es decir, las especies que tienen un individuo o las especies que tienen dos individuos, o si lo quiero ver sin abundancias, las especies que has encontrado en una muestra o las especies que solo encontraste en dos muestras. Y así están todos estos, ¿no? CAO, CAO2, que entonces no tiene abundancia, el ACE y el ICE que trabaja con menos de 10 registros, digamos, individuos o registros por localidad por especie, y los de Jackknife que solamente usan datos de presencia-ausencia. Y así entonces se ven estas curvas de estimadores de riqueza, donde lo que uno tiene aquí es, esta es mi curva de acumulación de especies, ¿verdad? La primera que les describí, y aquí lo que tengo son esas curvas de los estimadores donde les estoy sumando ese extra dependiendo de cuántas especies que ve una vez o que vi dos veces encuentro. Entonces, estas son las especies raras que van por aquí, estos son mis estimadores y esta es mi curva de acumulación. En teoría, esto tiene que llegar, todo esto, a juntarse en un momento. Cuando yo todo esto lo tengo cercano, puedo empezar a pensar que he llegado a una riqueza de especies concertada. Entonces, los índices de completitud sencillamente se refieren a una relación entre la riqueza observada y una riqueza estimada. Entonces, en este ejemplo, si yo observé 3 especies, pero mi estimador Jackknife dice que tengo 16, el Jackknife 2 dice que tengo 22 y el Bootstrap dice que tengo 13, yo tengo una representatividad en mi muestra o del 77%, o del 59% o del 98%. Ahora, para grupos, por ejemplo, que son muy raros, grupos, por ejemplo, como los reptiles, las serpientes, que generalmente encuentras una nueva, y son pocos, casi toda tu muestra vienen siendo o especies o individuos que has encontrado una vez, especies que has encontrado solo una vez o dos veces. Tu representatividad, digamos, para decir tengo una buena idea de cómo se trata esta comunidad, debería ser más bajita. O sea, yo digamos que con el 60% estoy haciendo un gran trabajo. Si tengo otros grupos donde es más fácil encontrar las especies, porque son especies que son más fáciles de detectar, entonces yo debería aquí tratar de tener representatividades más altas en este índice de completitud. Si hago la división entre una riqueza observada y la riqueza estimada, entonces mi valor pues va a ser de un índice entre el 0 y el 1, ¿no? 1 diciendo tengo muy bien representada mi muestra, todas mis observadas son iguales a mis esperadas, o 0, estoy muy lejos de mis esperadas. Entonces pues digamos que realmente pues sencillo. Entonces, ¿cómo han hecho esto? En algunos casos donde tengo registros de colecciones y voy a trabajar con los datos de colecciones. Entonces, lo que han hecho, este es un ejemplo de un trabajo en México, donde tienen los datos de la Conavio, de las bases de datos de la Conavio, y empiezan a jugar con el grado del píxel en el que dividen el país. Entonces, tienen un estimado para todo el país, como si fuera una unidad de análisis, ¿sí? La unidad de muestreo, digamos, el máximo esfuerzo de muestreo es que yo tenga toda esta unidad muestreada. Ahora hago mi píxel un poco más pequeño y empiezo a hacer aquí, o sea, un poco menos de unidad de muestreo. Ahora lo tengo más pequeño, me muevo hacia aquí, un poco menos de muestreo, más pequeño, un poco menos de muestreo y así. Entonces, esa es como la analogía entre el número de muestras que tú puedes colectar en campo y el esfuerzo de muestreo que puedes hacer al trabajar con píxeles de diferente resolución y empezar a hacer los análisis pensando que los píxeles funcionan como unidades de muestreo. Y entonces aquí tienen esto es muy interesante porque estas son las curvas para especies, estas son las curvas para géneros y estas son las curvas para familias. Entonces aquí lo que se ve es que generalmente podemos confiar más en el número de familias que he llegado a encontrar que en el número de especies que he llegado a encontrar. Aquí lo vemos
digamos, ya más parecido a una curva de acumulación, ¿verdad? Donde aquí lo que tenemos es el aumento en el área de la celda, o sea, el aumento en mi unidad de muestreo, y en el índice entonces de qué tan completo va siendo mi muestreo, que si se acuerdan es un poco la diferencia entre si yo tengo una riqueza observada y una riqueza estimada. Aquí usan el estimador ICE para hacer esto. Y entonces hace poquito, en el 2011, salió este artículo de cuántas especies existen en el mundo. Y lo que hacen aquí entonces es hacer curvas de acumulaciones en diferentes grupos taxonómicos, en diferentes clases taxonómicas, grados, niveles taxonómicos. Entonces el filum, que claro, llega a una asímptota rápidamente, a clase, que va siendo más acostadita, a orden, a familia, que va siendo ya un poco más difícil, género y la especie que pues sigue creciendo y sigue creciendo. Y entonces aquí lo que hacen es extrapolar, hacer una relación entre si yo hago este corte aquí de filum, cuántas clases estaría encontrando, cuántas familias estaría encontrando, cuántas especies estaría encontrando, y entonces con las que logran tener una asímptota hacen una extrapolación de cuántas especies podrían llegar a tener. Y estos son los resultados, más o menos para los que no han leído el artículo, pueden más o menos 8.7 millones de especies eucariotas, de las que 2.2 millones son de especies marinas, y pues en los grandes catálogos taxonómicos, bases mundiales, más o menos se reportan 1.2 millones de especies. Entonces eso quiere decir que la tarea todavía pues es grande y hay mucho trabajo por hacer, o sea que no nos preocupemos. Este no lo voy a pasar por encima, es sencillamente más métodos para esta extrapolación. Entonces métodos que, por ejemplo, hago la analogía de si yo sé cuántas especies de briófitas pueden estar en un árbol, ¿no? En especies de árboles grandes, entonces cuántas, me queda más fácil estimar la riqueza de árboles grandes y entonces extrapolo a cuántas briófitas tengo. Y así para muchos casos. Otros muy chéveres son, por ejemplo, cuántas especies se van publicando a lo largo del tiempo y también pensar entonces después cómo va a crecer eso. Eso también estaba basado en una teoría de que los taxónomos se estaban extinguiendo y resultó que no, porque al empezar a analizar los datos vieron que realmente ahora hay muchos taxónomos porque la parte, digamos, de biología molecular abre un campo grandísimo, la gente que hace ecofisiología o la gente que hace, bueno, otros tipos de estudios finalmente terminan siendo también muy taxónomos, aunque no se denominen como taxónomos. Entonces, bien, retos con esto, el concepto de la especie es algo básico, quizás aquí todos tenemos un concepto de especie diferente en este momento y no lo hemos traído a la discusión, pero viene siendo un problema. La detectabilidad de las diferentes especies, mejorar nuestras técnicas de muestreo para realmente poder encontrar esas especies que sencillamente no se dejan encontrar. Vuelvo a que los países, sobre todo estos, pues Colombia, en mi opinión personal, necesita invertir muchísimo en la capacitación, generación de nuevos taxónomos, de gente que realmente pueda heredar todo el conocimiento de estos grandes expertos en algunos grupos en particular para seguir trabajando. Y el tema que hemos venido discutiendo en la primera parte, que es la calidad y el sesgo de los datos, ¿no? Porque finalmente si ponemos todos nuestros puntos sobre este planeta, vamos a encontrar que hay una desigualdad grandísima en los sitios que están muestreados y que no están muestreados, un sesgo altísimo hacia las carreteras, un sesgo altísimo hacia las estaciones de investigación, ¿no? O sitios que clásicamente han sido muestreados y otros sitios donde no tenemos nada de información. Entonces era muy corto y aquí lo que les quiero presentar es los resultados de lo que hemos hecho con nuestra verificación de datos. Entonces no es una depuración porque nosotros no cambiamos nada en el dato, no modificamos nada dentro del dato para utilizarlo, sino sencillamente si encontramos una inconsistencia en algún paso, lo dejamos dentro de un grupo de datos que se marcan con, encontramos este tipo de inconsistencia, pero no se modifican. Entonces esta es la base de anfibios para Colombia, que bajamos del GBIF y del ZIP y aglomeramos en una sola base de datos y arrancamos con 100.202 registros que
representaban, no tengo el número de especies, ahora ya se me olvida. Y entonces empezamos a hacerles pasos de verificación. Verificación en el nombre de especie. ¿Qué es esto? Que el campo taxonómico concuerde con un nombre taxonómico válido. Entonces esto es tan sencillo como mi género, tengo una lista de géneros únicos y entonces mi base de datos revisa cada género y lo compara con el género de mi base de datos y me dice si existe, no existe, si existe, no existe. Ahora lo que estamos tratando de hacer es tener una manera con que si por ejemplo cambian 2 letras pueda decir que existe, para tratar de involucrar un poco más esos errores de dedazo al escribirlos. Pero por ahora esto empieza a bajar. Esta es la parte de taxonómica. Tiene un género y un epíteto específico, sí, porque nosotros hacemos análisis a nivel de especie, así que lo necesitamos, y por eso esto baja aquí radicalmente. La B, entonces, es la verificación de la coordenada geográfica. ¿Tiene una coordenada geográfica puesta o solamente tiene una localidad asignada? Nosotros no estamos trabajando en este momento una georreferenciación, así que si no tienen una coordenada ya puesta, pues no nos sirve tampoco el dato y entonces empiezan a ser menos los que se pueden utilizar. C es la consistencia con los municipios y los departamentos. Entonces, mi punto geográfico cae en el departamento que dice el dato que está. Y aquí lo que hicimos, porque tuvimos el problema de que los límites municipales son muy dinámicos, entonces encontramos unas shapes de cómo han cambiado los municipios en periodos de 10 años desde hace más o menos 60 años. Entonces lo que hacemos es verificarlo con todos esos shapes históricos para poder, digamos, asegurar que yo no estoy sacando un dato porque lo que ha pasado es que el límite municipal ha cambiado. Y removemos los duplicados que mencionaba Liliana, ¿no? Esos datos que vienen siendo dobles en todas sus características y hacemos un análisis de valores extremos, que es que si todos mis datos caen alrededor de, por ejemplo, 1000 y 1500 metros y tengo 1 a 3000, lo saco, ¿no? Un dato que esté a más de 3 desviaciones estándares de mis datos. Eso es un dato extremo y lo voy sacando de mis análisis para no meter problemas, y en esta topografía colombiana de tantas montañas es muy fácil que yo al poner mi punto en el mapa esté poniendo una especie de tierras bajas en un bosque alto andino. Entonces, por eso hacemos esto. Y entonces la sobrevivencia de los datos es el 1% de los datos, los que al final me sirvieron o los que al final yo consideré que tienen una calidad mínima para meterlos dentro de mis modelos, y eso representa el 14% de las especies que tenía. Bien, eso sería todo.